Por favor, ábrelo. No puedo. Respirar, suplicó ella. Pero cuando el solitario ranchero alzó el costal, se quedó inmóvil. Wyoming, finales de la década de 1870. El crepúsculo teñía las llanuras barridas por el viento con un oro amoratado que se deshacía en ceniza. El cielo pendía bajo cargado de nubes pesadas, y el viento aullaba sobre la tierra reseca como un animal salvaje tras las huellas de fantasmas. En el borde de esa inmensidad desierta se alzaba una cabaña solitaria, envejecida sus maderas crujiendo con el frío. Boone McAllister se ciñó más el abrigo al salir al viento. El polvo giraba alrededor de sus botas y su sombrero de ala ancha aleteaba con cada ráfaga. Había planeado quedarse adentro. El fuego era cálido y sus huesos dolían más cada año. Pero uno de los caballos había vuelto a patear el establo. No podía arriesgarse a que se rompiera una tabla o se espantara una yegua. Avanzó hacia el granero con el paso lento y firme de un hombre acostumbrado al silencio. El cuero de sus guantes crujía mientras ajustaba el farol en su mano. La llama temblaba proyectando sombras delgadas a su paso. Boone había vivido en esas tierras desde que era niño. Construyó el granero junto a su padre, enterró a su esposa Evelyn cuando la viruela la arrebató y a su hija 2 semanas después. Desde entonces eran solo él, el viento y el polvo. Revisó el establo. Nada roto. Se dio la vuelta para volver, pero se detuvo en seco. Bajo el grito del viento algo más, una voz apenas un susurro. «Por favor». No puedo respirar, giró bruscamente. El sonido provenía del viejo cobertizo, aquel que no abría desde hacía meses. Las puertas estaban combadas medio podridas. Se inclinaba como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Alzó el farol y se acercó. «Por favor, alguien». La voz era tenue, sofocada. El viento intentó tragársela otra vez, pero Boone ya había escuchado suficiente. Bajó la mano al revólver en su cadera y empujó la puerta torcida del cobertizo. El olor lo golpeó primero polvo, sudor y algo metálico. Ese olor que no se olvida a sangre y a miedo. Alzó la luz. El farol iluminó estantes agrietados, herramientas oxidadas, rollos de soga. Y una figura. Junto a un montón de sacos de grano, uno se movió. Se sacudió. Luego otra vez. Boone avanzó con cautela. Sus botas no hacían ruido sobre el suelo de tierra. No era un saco. Era una persona. Un costal de arpillera atado con cuerda agitándose apenas. La voz volvió ronca, desesperada. «No puedo». Respirar. Boone dejó el farol en el suelo y se arrodilló. Sus dedos trabajaron rápido sobre los nudos. Quien haya hecho esto lo hizo para ocultarla bien. El saco se abrió. El olor se intensificó. Un rostro. El de una mujer, joven, tal vez 20 años. Su piel cubierta de hematomas, los labios agrietados. Un trapo sucio atado en su boca. Aún con la cabeza cubierta. Boone dudó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si la habían dejado ahí para atraerlo? Sus dedos se detuvieron sobre la arpillera. Ella temblaba jadeando contra la mordaza, su cuerpo flaco maltrecho. Con cuidado Boone retiró el trapo de su boca. Ella tosió con fuerza, el aire raspando su garganta como papel de lija. Sus ojos se abrieron grandes, asustados, de un azul imposible. Se encontraron con los de él. «Por favor», susurró, «no dejes que me lleven otra vez». El pecho de Boone se apretó. Con delicadeza retiró el saco de su cabeza. Cabello rubio empapado de sudor y sangre pegado a sus mejillas. Quemaduras de soga en las muñecas, arañazos en los brazos. Parpadeó contra la luz. «No vine a hacerte daño», dijo él en voz baja. Ella hizo una mueca tratando de incorporarse. Sin movimientos bruscos añadió: «Estás a salvo ahora. Estás en un rancho». «¿Un rancho?», jadeó ella casi sin aliento. Lágrimas corrieron por su rostro. «Me dejaron aquí para morir». Boone se quitó el abrigo y se lo colocó con cuidado sobre los hombros. «No sé quién te hizo esto», murmuró. «Pero te juro que lo averiguaré». La levantó entre sus brazos. Ella soltó un quejido bajo adolorido, pero no se resistió. Sus dedos se aferraron a su camisa como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo.
Boone lanzó una última mirada a la oscuridad antes de cerrar la puerta con una patada. El viento aulló. Pero dentro de la cabaña algo había cambiado. Ya no eran solo él, el polvo y el silencio. Boone la depositó con cuidado en el catre junto a la chimenea, procurando no lastimarla más. La cabaña olía a humo de pino y cuero viejo cálido familiar. Se movió rápido trapos limpios, un cuenco con agua, el poco whisky que quedaba. Clara May Whitlow temblaba hecha un ovillo, sus ojos abiertos pero ausentes. La tierra marcaba sus mejillas, las muñecas en carne viva, los labios rotos. «Tienes que mantenerte despierta», dijo Boone McAllister en voz baja. «Al menos hasta que detenga el sangrado». Ella parpadeó asintiendo apenas. Él limpió sus heridas con una precisión tranquila, casi automática. El whisky la hizo jadear, pero no se apartó. Solo apretó los dientes y aguantó. Boone trabajaba en silencio. Sus manos sabían lo que hacían, habían enterrado demasiados cuerpos, salvado muy pocos. Cuando terminó, sacó una vieja colcha del arcón de cedro y la cubrió con cuidado. Luego fue a la estufa, llenó una tetera. Minutos después volvió con un paño tibio. Lo presionó suavemente contra el rostro de ella. Ella se estremeció. Él retiró la mano. «Estás a salvo aquí. ¿Entiendes?» Sus ojos lo miraron brevemente, luego se desviaron. «Me llamo Boone McAllister. Esta es mi tierra. Nadie te hará daño bajo este techo». Ella murmuró algo, apenas un suspiro. «¿Cómo dijiste? Clara May Whitlow». Ella asintió. «Muy bien, señorita Whitlow. Trata de no moverte». Ella exhaló con dificultad. Viajaba con una caravana hacia Oregón. Boone le ofreció una taza de hojalata con agua. Ella bebió, las manos temblorosas. «Vinieron de noche», dijo. 3 hombres, tal vez 4. Llevaban máscaras. Me tomaron mientras los demás dormían. Boone se inclinó más cerca. «Dijeron que me venderían, que en Fort Rock hay un salón que compra mujeres, que yo valía más porque aún estaba limpia». Su rostro se contrajo no por lágrimas, sino por vergüenza. Boone miró las llamas. Su mandíbula se tensó. «¿Te dejaron aquí entonces?», preguntó él. «Se asustaron», murmuró ella. «Pensaron que alguien los seguía. Uno me golpeó por llorar demasiado fuerte. Lo siguiente que recuerdo fue estar en ese costal, asfixiándome». Boone no respondió. «No miento», susurró ella ronca. Él la miró a los ojos, moreteados, inyectados en sangre, pero firmes. «Lo sé», respondió al fin. Ella se relajó apenas. «Te quedarás aquí esta noche», dijo él. «Después ya veremos». Ella sintió los párpados pesados. Boone se giró para irse, pero se detuvo. En el armario sacó 2 cosas: un abrigo de lana oscuro con botones gastados, el de su esposa Evelyn McAllister, y una pequeña jarra de cerámica envuelta en tela. De vuelta al catre, levantó las cobijas y colocó la jarra caliente a los pies de ella. «Agua tibia», explicó, «para que el frío no entre». Luego puso el abrigo sobre sus hombros. El olor a lavanda y cedro aún se aferraba a la tela. Sus dedos rozaron el cuello del abrigo. Se detuvo. Clara, medio dormida, abrió los ojos lo justo para ver el cambio en su expresión. No era solo seriedad o silencio. Era tristeza, una hondura hueca, como si aquel abrigo hubiera sacado algo enterrado muy dentro de él. Lo sostuvo un momento más de lo necesario. Luego lo soltó. Boone arrimó una silla al lado del catre y se sentó con los codos apoyados en las rodillas. «No tienes que quedarte», murmuró ella. «Sí», respondió él con voz tranquila. «Tengo que hacerlo». No durmió. Durante largas horas vio cómo la luz del fuego danzaba y escuchó cómo la respiración de ella se volvía más estable. Ajustó la tetera cuando silbaba muy fuerte, acomodó la manta cuando ella se agitaba. En un momento, ella murmuró algo entre sueños. Tal vez un nombre, tal vez una oración. Boone no preguntó. Solo se quedó ahí con el sombrero en el regazo, las manos cruzadas sobre el ala. Al amanecer el viento había amainado. La luz pálida se filtraba entre las tablas del suelo. Clara dormía profundamente.
sus manos escondidas dentro de las mangas de un abrigo que no era suyo. Y Boone McAllister, que ya había enterrado más de lo que cualquier hombre debería soportar, se sentaba en silencio en esa silla de madera desafiando al pasado a intentarlo de nuevo. El sol de la mañana rompió sobre las colinas de Wyoming, arrojando una bruma dorada sobre el pastizal reseco. Boone McAllister estaba de pie en el porche, una taza de café en mano, los ojos recorriendo la tierra. Todo parecía igual al principio, tranquilo, quieto, demasiado quieto. Entonces lo vio. Huellas de cascos frescas, profundas. No eran de sus caballos. Eran más grandes, más recientes. Iban hacia un costado del granero donde el suelo estaba removido no solo por animales. Había huellas de botas anchas pesadas. Se movió lentamente siguiendo el rastro más allá de los comederos. Su aliento se contuvo al doblar la esquina del corral. Allí sobre la tierra yacía un perro muerto. Un callejero sarnoso que rondaba desde hacía semanas husmeando entre los desperdicios. Su cuerpo estaba flácido, retorcido. Un disparo limpio entre los ojos. Boone se arrodilló junto a él, la mandíbula apretada. Quienquiera que haya venido anoche no solo pasó. Dejó un mensaje. Boone se puso de pie, la mirada endurecida. Siguió el rastro hasta el límite de la propiedad junto a los álamos temblones. Algo llamó su atención. En el tronco del más grande, chamuscada en la corteza, había una marca tosca, una letra quemada. La sangre de Boone McAllister se heló. Ya había visto ese símbolo antes, hacía años, en carteles de búsqueda y en susurros de cantina. Era la marca de los Red Mouth Riders, una banda famosa por traficar mujeres por los territorios. Implacables, organizados, casi nunca atrapados. Marcaban lo que querían. Era su forma de reclamar. Clara May Whitlow. Boone giró y caminó rápido, las botas levantando polvo con cada paso. Dentro de la cabaña, Clara estaba sentada en el catre envuelta en el abrigo verde. Sus ojos estaban más despejados esa mañana, aunque aún oscuros de cansancio. Él entró sin decir palabra y tomó un farol. «Ponte los zapatos», dijo. Ella parpadeó. «¿Qué?» «No hay tiempo». Ella obedeció tambaleándose al ponerse de pie. «¿Qué ocurre?» «Estuvieron aquí. Anoche. Cerca del granero. Dejaron un mensaje». Los ojos de Clara se llenaron de pánico. «Ya saben». Él no respondió. Solo le tendió un chal y le hizo señas para que lo siguiera. Cruzaron el patio sin decir una palabra. Clara cojeaba un poco, pero no se quedó atrás. Boone la condujo detrás de la casa principal hacia el viejo cobertizo de heno. El aire estaba cargado de polvo cuando abrió las puertas. Dentro olía a madera seca y aceite viejo. Al fondo, detrás de unas cajas, había una trampilla. Se agachó, la abrió con esfuerzo y reveló una escalera angosta que descendía bajo tierra. «¿Qué es esto?», susurró ella. «Un sótano para tormentas», dijo él. «Lo construyó mi familia. Cuando la guerra se acercó aquí, guardábamos provisiones y nos escondíamos». Encendió el farol y se lo tendió. «Te quedarás aquí abajo al menos hasta que decida nuestro siguiente paso». Ella dudó. «Ya he estado encerrada demasiado tiempo». Boone la miró, la voz grave. «Esto no es una prisión. Es un escudo. Dijiste que vendrían por ti». Ella tragó saliva. Luego asintió. Bajó lentamente los escalones. El sótano era pequeño pero seco, con estantes y un catre en la esquina. Boone bajó detrás de ella y colocó el farol sobre una caja. Verificó la trampilla, luego quedó en silencio un largo rato. «He escapado antes», dijo ella, apenas audible. «2 veces». Él se giró hacia ella. «La primera rompí una botella y salí corriendo. Llegué a 2 millas antes de que me atraparan. Me golpearon tan fuerte que no pude caminar por días, su voz se quebró. La segunda me escondí en un carro de suministros, llegué hasta una parada de diligencias. Y ahí me encontraron otra vez». Levantó la mirada, los ojos húmedos. «Dijeron que si volvía a intentarlo, me matarían lento». Boone no se movió. «No sé por qué sigo respirando», murmuró.
pero quiero vivir. Esta vez. De verdad quiero vivir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Boone dio un paso adelante sin decir nada. Desabrochó el viejo revólver de su cinturón y lo colocó con cuidado sobre el estante junto al catre. Si alguien baja esas escaleras y no soy yo, dispara. Clara miró el arma luego a él. No sé cómo usarla. Aprenderás, dijo con firmeza. Luego hizo una pausa. Y si no puedes, grita. Te oiré. Por primera vez ella casi sonrió. Él metió la mano en el abrigo, sacó una latita de cecina y la dejó también en el estante. Vendré a verte cada hora. Cerraré la trampilla desde fuera, pero estaré cerca. Luego se giró, subió los escalones y cerró la tapa. Afuera el viento había vuelto. Seco y salvaje silbaba sobre los campos. Boone atrancó las puertas, luego se quedó apoyado en el marco mirando las tierras que conocía tan bien. Ya no era casualidad. Esto era guerra. Por la tarde el viento se calmó. El sol bajaba proyectando sombras largas sobre los postes resecos. Boone reparaba la verja cerca del corral cuando notó que el polvo se alzaba por el camino del sur. 3 jinetes. Venían despacio, deliberados como hombres, que ya sabían exactamente a dónde iban. Boone se irguió limpiándose el sudor de la frente. Los observó acercarse, las botas pesadas en los estribos, los ojos ocultos bajo sombreros de ala ancha. El del medio levantó una mano a modo de saludo burlón. Incluso entre amigos dijo. Boone no respondió. Se detuvieron justo antes del porche. Buscamos a alguien, dijo el del medio. Mujer joven. Cabello castaño. Tal vez pasó por aquí. No habla mucho, añadió otro con una sonrisa torcida. Pero es familia, soltó el tercero. Nos debe algo. La voz de Boone fue baja, gélida. Familia, ustedes, escupió el más viejo. Sangre o lazo. Da igual. Boone dio un paso adelante. La familia no mete a una muchacha en un saco para golpearla hasta casi matarla. Los ojos del medio se entrecerraron. Estás haciendo suposiciones muy atrevidas, soltó Boone McAllister, la voz baja como filo. Vi los moretones. La escuché suplicar por aire. Si eso es familia, prefiero no conocer a sus enemigos. El más joven de los jinetes se movió inquieto. Su mano rozó el cinturón. Será mejor que midas tus palabras, gruñó el más viejo. Esa muchacha nos pertenece. Boone subió al porche, una mano en la culata del rifle. No dijo con firmeza. Ya no les pertenece. Hubo un momento de silencio tenso. El del medio espoleó su caballo un paso adelante. El joven tensó la mandíbula. Entonces se escuchó el susurro metálico de un arma desenvainada. Última oportunidad, ranchero, soltó el chico. Entréganosla. Boone alzó el rifle con la rapidez de un rayo. Un solo disparo rompió el silencio. El polvo estalló junto a las patas del caballo. El animal se encabritó, casi arrojando al jinete. Los 3 hombres se echaron atrás. Boone no se movió. El próximo disparo no va a fallar. Los jinetes retrocedieron lentamente. El del medio escupió al suelo. Te vas a arrepentir, dijo. Esa no es tuya. Ya no más, respondió Boone sin alterar el tono. Dieron media vuelta y cabalgaron hacia el polvo como una tormenta desatada. Boone se quedó inmóvil, observando la cresta hasta que las sombras se desvanecieron. La noche cayó pronto. El viento volvió a agitarse. Dentro recogió trozos de metal, herramientas, tornillos. Luego fue hacia el cobertizo. Clara May Whitlow se incorporó en cuanto oyó la trampilla abrirse. Su rostro pálido pero alerta. ¿Vinieron, verdad?, preguntó. Él asintió. 3 de ellos. Dijeron ser de tu sangre. Ella soltó una risa amarga, casi sin voz. Siempre dicen eso. Los ahuyenté, pero regresarán. Lo sé. Boone se sentó con un cerrojo y una tranca en la mano. Esto resistirá más que el pasador. Clara lo miró fija. ¿Crees que vengan de noche? Él no respondió. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó una navaja pequeña. La colocó al lado del catre junto a una nota doblada. Ella frunció el ceño. ¿Qué es eso si no vuelvo?, dijo Boone. Toma el cuchillo y ve al noroeste 6 millas.
Hay una estación de guardabosques abandonada. Nadie va allí, pero tiene un pozo y provisiones. Las manos de Clara temblaron. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Boone la miró fijamente. Porque sé que quieres vivir. Se levantó, subió los escalones y cerró la trampilla. Atrancó la puerta del cobertizo con hierro y vigas. Cada crujido del viento aceleraba su pulso, pero sus manos seguían firmes. Adentro, Clara abrió la nota escrita con la letra ruda de Boone. Ya no le debes silencio a nadie. La dobló con cuidado y la guardó bajo la almohada. Luego se acostó una mano sobre el cuchillo. No por miedo, por estar lista. Afuera la luna se alzaba fría y afilada. Y en el porche Boone McAllister se sentó con el rifle sobre las rodillas, los ojos fijos en la oscuridad. La tormenta llegó sin aviso brutal. Para el anochecer el cielo sobre las llanuras se volvió de un negro furioso. Los truenos retumbaban como disparos en las colinas. El viento rugía y arañaba la cabaña sacudiendo ventanas y tablas. Boone seguía afuera asegurando las maderas sueltas cerca del cerco norte. Le había dicho a Clara que se mantuviera oculta, que cerrara bien la trampilla y no saliera hasta su regreso. Pero las tormentas no respetan planes. En el sótano Clara se acurrucaba bajo una manta áspera, la nota de Boone apretada en su mano. La lluvia golpeaba el techo como 1000 puños. El farol temblaba con su llama moribunda. La garganta le ardía de sed. Dudó. Y luego subió por la escalera estrecha. La cocina estaba a oscura fría. El viento silbaba por la chimenea haciendo vibrar las ollas. Caminó hasta el mostrador donde Boone había dejado una jarra y una taza. Sirvió el agua, llevó la taza a los labios, y entonces lo oyó. Cristales. Estallido. Una ventana al este se rompió arrojando vidrios al suelo. Clara se paralizó. La taza cayó de sus manos. Pasos. Dentro de la casa. Pesados. Decididos. Una sombra atravesó la sala. El corazón le latía en la garganta. No grites, susurró una voz áspera, o te rompo los dientes. Ella giró para correr. El hombre la alcanzó, la tomó del cabello. Cayó al suelo con un golpe seco jadeando. Aturdida levantó la vista. Abrigo mugriento. Mandíbula llena de cicatrices, ojos fríos como piedra. El jefe dice que vales mucho, escupió él. Pero no si peleas. Alzó el pie para golpearla. Clara rugió arrastrándose hacia la mesa del rincón. Sus dedos toparon el cuchillo que Boone le había dado. El hombre la jaló, pero ella giró cortando el aire a ciegas con furia. El filo del cuchillo cortó carne. El hombre gritó tambaleándose. Clara intentó levantarse, pero un dolor punzante le atravesó el tobillo al tropezar con la mesa. Él volvió sobre ella lanzando golpes al aire. Ella se agachó, volvió a lanzar un tajo. Él la agarró de la muñeca y la estampó contra la pared. Estúpida, escupió con rabia. ¿De verdad crees que esto termina contigo saliendo libre? Alzó el puño. ¡Bam! La puerta principal se abrió de golpe. Un relámpago iluminó el interior como un fogonazo de pólvora. Boone McAllister estaba allí empapado hasta los huesos, el rifle ya en alto. Sin decir una sola palabra, disparó. Las balas impactaron en el hombro del intruso lanzándolo contra la chimenea. El hombre gimió apretando la herida con ambas manos. Boone entró despacio apuntando sin temblar. «Muévete otra vez», dijo con voz ronca, «y sales de aquí en una caja». El hombre quedó congelado. Boone se giró hacia Clara. «¿Puedes caminar?» Ella asintió con debilidad. Él la ayudó a incorporarse dejándola apoyarse en su cuerpo. Cada paso le arrancaba una mueca de dolor. En el dormitorio la acomodó con cuidado sobre la cama. Su ropa estaba rota, el labio sangraba, el tobillo se le había hinchado. «Déjame ver», murmuró él. Se arrodilló a su lado apartándole el cabello de la cara. «Lo hiciste bien, te defendiste». La voz de ella apenas era un hilo. «Pensé que iba a morir». «Pero no lo hiciste», respondió él en voz baja. «Estás a salvo». Desde la cómoda sacó una caja metálica, unos trapos whisky. Le limpió los cortes, luego se centró en el tobillo. Necesitaba algo más que tela. A los pies de la cama estaba el arcón de cedro.
Boone lo abrió con lentitud. Adentro había ropa antigua bien doblada. Sacó una camisa de franela azul suave al tacto. Dudó por un momento. Clara lo notó. «Es tuya», él negó con la cabeza. «De Evelyn, mi esposa». Le dio la vuelta al puño. El nombre estaba bordado con hilo fino. Ella bordaba su nombre en todo, dijo con una sonrisa leve. Decía que perdería la cabeza si no la llevaba puesta. Entonces con delicadeza rompió la manga y la usó para envolverle el tobillo. Apretado, pero sin lastimar. Ella parpadeó los ojos húmedos. «Gracias», susurró. Boone se levantó y miró por la ventana ahora cubierta por la lluvia. «Ella lo era todo para mí», murmuró. «Pero tú también importas». Afuera la tormenta comenzaba a disiparse. Dentro algo distinto germinaba. No era miedo, ni compasión. Era algo que podía sobrevivir a la tormenta. A la mañana siguiente, el viento había cesado. La lluvia se había marchado dejando las llanuras de Wyoming empapadas y silenciosas. La niebla acariciaba las colinas bajas. El aire olía a pino tierra mojada y despedida inminente. Ambos sabían que era momento de partir. Boone no dijo mucho. Se movía por el granero con calma eficiente, ensillando los caballos, empacando cecina, pan duro, cantimploras. Dobló un mapa del territorio marcando una ruta hacia el noroeste con su dedo curtido. Clara estaba cerca de la puerta observando. Su tobillo estaba bien envuelto con la franela de Evelyn. Aún cojeaba, pero el dolor ya no definía su rostro. Lo hacía la determinación. Boone ajustó las cinchas y levantó la mirada. «Montarás la yegua negra», dijo. «Es firme, no se asusta fácil». Clara asintió despacio, luego dudó. «¿Por qué haces este teto?», preguntó. Boone la miró sin parpadear. «Porque si no lo hago yo, nadie lo hará». El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue de esos que dicen más que las palabras. Salieron al amanecer. El camino era irregular, lleno de quebradas secas y riscos escarpados. Clara se inclinaba sobre la silla, sujetándose con fuerza. Boone iba al frente, el rifle cruzado en la espalda, todos los sentidos alerta. Al mediodía el sol golpeaba duro. No se cruzaron con ningún viajero. Solo cuervos volando en círculos altos como augurios. Se detuvieron un rato bajo la sombra de un farallón de arenisca para descansar los caballos. Boone desplegó el mapa otra vez, el sudor deslizándose por su sien. «Si logramos cruzar el cañón seco antes del anochecer», murmuró, «estaremos a medio camino del sendero del bosque». Clara le ofreció agua. «¿Es seguro?», él sonrió con ironía. «No hay lugar seguro». Siguieron adelante. Pero al entrar en la boca del cañón, un pasadizo angosto tallado en piedra roja, Boone redujo la marcha. Algo no le cuadraba. No había pájaros, ni viento, ni crujidos. Solo un silencio denso. Y entonces, disparos. Un estallido como un rayo. Boone McAllister soltó un grito ahogado. La sangre le brotó del hombro como una flor oscura mientras se echaba hacia atrás casi cayendo de la silla. Su caballo se encabritó chillando. «Boone», gritó Clara May Whitlow. 3 hombres salieron de entre las rocas. 2 en lo alto de un saliente con los rifles listos. Uno más cerraba el paso adelante. Sus rostros eran dolorosamente familiares. El mismo maldito rostro con cicatrices que la había atacado en la cabaña. Jed Scar Rowley sonrió con cinismo. «¿Creíste que podrías huir, muñeco?». El corazón de Clara retumbaba. Boone se desplomó hacia un lado casi inconsciente. Sin pensar ella, agarró las riendas de su caballo y lo azuzó con fuerza. Galoparon hacia una vereda estrecha que se abría al costado del cañón. Las balas silbaron a su alrededor. Una le desgarró la manga, pero ni se inmutó. Su único objetivo era sacar a Boone con vida. Detrás los gritos. Cascos retumbando. Se agachó bajo un tronco caído jalando al caballo de Boone con ella. El sendero se retorcía detrás de una pared de piedra. Ya no podían verlos. Desmontó. Boone se desplomó en sus brazos soltando un gemido. «¡Tranquilo!», susurró ella.
arrastrándolo hasta detrás de una roca. Su rostro estaba blanco. La sangre empapaba su camisa. Con mano temblorosa presionó un trapo contra la herida. «Quédate conmigo», pidió ella. Él parpadeó con lentitud. «Montas como el demonio». «No vas a morir», le espetó Clara rasgando la camisa con los dedos temblorosos. «No era mi plan», murmuró él con una sonrisa débil. Ella no respondió. Sacó el frasco del morral, vertió whisky sobre la herida. Boone apretó los dientes con fuerza. «Lo siento», susurró ella. «Eres mejor en esto de lo que yo fui», murmuró él. Ella le vendó el hombro con el mismo cuidado con que él la había curado antes. Cada movimiento era firme, suave, preciso. Cuando terminó le tocó la frente con la palma. Estaba caliente. Pero seguía respirando. Y eso era suficiente. Clara se recostó el corazón golpeándole el pecho. Le dolía todo el cuerpo, pero no lo notaba. Algo había cambiado. Boone había sido quien la sacó de la oscuridad. Ahora era ella quien sostenía la línea. Afuera el eco de los cascos se alejaba en la garganta del cañón. No estaban a salvo, pero seguían vivos. Por ahora. Llegaron a los límites de Sage Hollow a media mañana. Era un pueblo olvidado con una calle principal, un depósito de agua inclinado y un salón con las ventanas rotas cubiertas con periódicos. Para Boone McAllister era el último lugar donde aún quedaba memoria de quién había sido. Bajó del caballo con lentitud, los hombros aún rígidos por la herida. Clara lo sostuvo firme. Ella estaba cubierta de polvo. Su rostro mostraba una decisión silenciosa. «Lo encontraremos en la oficina del sheriff», dijo Boone. Clara asintió. El edificio era pequeño, de tablones de madera, una ventana enrejada. En la puerta colgaba una estrella oxidada medio suelta. Dentro olía a tabaco y cuero viejo. Detrás del escritorio un hombre de unos 50 años. Espalda ancha, canas en las sienes, ojos filosos como clavos. Levantó la vista. «Carajo», masculló. Boone McAllister saliendo de entre la tierra. Boone esbozó una sonrisa débil. «Todavía respiro, Silas». Por poco gruñó el sheriff Silas Boone, con media sonrisa. Luego miró a Clara alzando las cejas. Boone bajó la voz. «Necesito tu ayuda». La sonrisa desapareció. Se sentaron. Boone le contó todo, cómo la había encontrado. Los hombres que vinieron, el de la cicatriz, la emboscada. Clara aportó lo que pudo. Su voz firme, pero helada. Silas escuchó sin interrumpir. Al terminar se recostó en su silla exhalando largo. «He oído rumores», dijo. «Muchachas desaparecidas de las diligencias, mineros que nunca regresaron, pero nadie hablaba. Nadie que sobreviviera». Miró a Clara a los ojos. «Eres la primera, tal vez la última». Ella sostuvo su mirada. «No si los detenemos ahora». Silas asintió. «He estado esperando atraparlos con las manos en la masa». Se inclinó hacia adelante. «Vamos a darles algo que perseguir». Esa noche, la trampa se preparó. Un viejo almacén ferroviario en las afueras del pueblo, abandonado desde que cerró la mina. Boone y Clara esperaban afuera, sus caballos atados cerca. Dentro, ocultos tras cajas y carretas rotas, 6 agentes: Amos Holloway, Frank Cotter, Jed Polk, Hank Dobbs, Emmett Crane, Silas Thorne, todos con rifles en mano. El plan era sencillo: atraerlos, cerrarles la salida, capturarlos con vida si era posible. Clara llevaba un chal oscuro y estaba cerca de la entrada, la cabeza agachada. Boone apoyado en una muleta con el rifle cruzado al costado. La herida aún ardía, pero podía pelear. Y pelearía. Esperaron en silencio. La tensión flotaba en el aire como escarcha. Y entonces, cascos. 4 jinetes. Las sombras largas bajo la luz del farol. Clara contuvo el aliento. Eran ellos. Jed Scar Rowley venía al frente. La misma mueca arrogante. Los mismos ojos vacíos. «Vaya, vaya»,
murmuró al desmontar con tono burlón. «No creí que regresarías, muchachita». «Ella no volvió por voluntad propia», dijo Boone McAllister adelantándose. «La trajimos nosotros». El hombre parpadeó. Y entonces estallaron los disparos. Desde las ventanas, desde las vigas del techo, desde detrás de los cajones. Las balas rompieron la noche como relámpagos en la tormenta. La banda se dispersó disparando sin rumbo. Un ayudante cayó herido en el brazo. Otro respondió derribando a un hombre junto a los toneles de agua. Jed Scar Rowley agarró a Clara May Whitlow, apretándola contra su pecho. «¿Pensaste que podrías huir para siempre?», le siseó al oído. Ella se zafó, le clavó el codo y se agachó. Boone no dudó. Disparó una vez. Limpio. Preciso. Jed retrocedió tambaleante llevándose la mano al costado. Otro forajido intentó escapar por la puerta de carga. El sheriff Silas Boone lo interceptó de frente a puño limpio. 2 jinetes se perdieron galopando en la oscuridad. Pero ya no importaba. El cerco había caído. La batalla terminaba. Jed Scar Rowley se desplomó contra la pared. La sangre se acumulaba a sus pies. Clara se acercó con cautela. Él alzó la vista, rostro pálido, labios retorcidos. «Eras la última», jadeó. La pieza que faltaba, el premio final. Su mano se movió hacia el cinturón. Clara dio un paso atrás. ¡Bang! El sheriff disparó. El cuerpo quedó inmóvil. El silencio volvió. El humo flotaba entre los vidrios rotos. Una lámpara oscilaba en su gancho, gimiendo con el viento. Clara miró al hombre que había atormentado sus noches durante tanto tiempo. No sintió victoria. Sintió liberación. Boone se acercó cojeando y con suavidad le puso la mano en el hombro. «Ya se acabó», dijo. Ella lo miró. Sus ojos contenían algo nuevo, esperanza. Pasaron varias semanas. La sala del tribunal de Fort Rock era pequeña, pero estaba repleta. El polvo bailaba en los haces de luz, y el mazo del juez retumbaba como un trueno lejano. Clara se sentó en la silla de los testigos, espalda recta, manos tensas sobre el regazo. Al principio su voz tembló, pero su mirada se mantuvo firme. Lo contó todo. Lo que le hicieron, el saco, los moretones, la fuga. Y cuando Boone McAllister se paró a su lado para declarar con voz baja pero clara sin titubear, la sala enmudeció. El caso quedó al descubierto. Hubo arrestos en 3 condados. El líder, Jed Scar Rowley, jamás volvería a hablar. La justicia había sido lenta, pero llegó. Después el mariscal del distrito le ofreció a Boone volver al cuerpo de guardabosques. Él rechazó la oferta. «Ya tuve suficiente de perseguir fantasmas», dijo. «Es hora de volver a casa, y esta vez no iría solo». Ese año la primavera llegó tarde a Wyoming. La nieve tardó en retirarse, pero cuando la hierba brotó lo hizo densa y verde suave bajo los pies descalzos. Boone estaba en el porche reparando la vieja mecedora. Tenía una lata de clavos al lado y tarareaba bajito. La puerta principal crujió. Clara salió descalza, vestida con la camisa desteñida que él había usado para vendarle el hombro. Ahora tenía girasoles bordados en las mangas brillantes desiguales llenos de vida. Llevaba algo en la mano, un papel doblado. Sin decir palabra lo colocó en su palma. Un certificado de matrimonio. Ya firmado. «Podríamos empezar de nuevo», dijo con voz suave pero firme. «Si tú quieres». Boone no respondió enseguida. Solo la miró. Cómo su cabello capturaba la luz. Cómo las líneas del miedo habían desaparecido de su rostro. Dejó el martillo a un lado y la envolvió entre sus brazos. Sin palabras. Solo ese abrazo largo y sereno que susurra: «Ya estás a salvo. Este es tu hogar». La boda fue sencilla. Un par de amigos cercanos. Música de un violín rescatado de algún granero polvoriento. Los niños lanzaban flores silvestres al aire. Los mayores aplaudían marcando el ritmo. El cielo sobre ellos se tornó dorado. Las colinas resplandecían como seda pintada a mano. Clara cabalgaba junto a Boone en una yegua alazana. Su vestido era ligero, y su sonrisa
más brillante que el sol al amanecer. La gente gritaba bendiciones, pero las únicas palabras que importaban fueron las de él. Cuando el sol comenzó a esconderse tras la loma, Boone se inclinó hacia ella y susurró: «Aquella primera noche, cuando gritaste desde dentro del saco, todo lo que escuché fue miedo». Le apartó un mechón de cabello del rostro con ternura. «Pero ahora escucho hogar. Si se te encogió el corazón cuando ella susurró, podríamos empezar de nuevo. Si se te detuvo el aliento cuando él dijo, ahora escucho hogar, entonces no dudes en presionar ese botón de suscribirse, porque a veces lo más salvaje del oeste no son los tiroteos, sino esos silencios donde alguien decide quedarse». Suscríbete a Vaquero y Leyendas del Oeste para más historias de coraje, redención y segundas oportunidades bajo el cielo abierto. Hay una nueva historia justo detrás de la siguiente colina. Nos vemos en el camino, compañero.